En esta clase les voy a estar enseñando cómo utilizar las leyes de los gases. Repasando, tenemos las siguientes leyes de los gases. Las de Boyle, Charles y Avogadro, y la combinación de dos de ellas o hasta de tres de ellas. Siempre las variables que no se mencionan en la fórmula se asumen que permanecen constantes durante el cambio. Y estamos viendo las relaciones donde hay unos cambios iniciales y unos cambios finales. Recuerda también que para estos problemas las más importantes son estas que están aquí. Las demás las puedes derivar según sea necesario. En la clase de hoy vamos a comenzar viendo cómo se aplican estas leyes y luego, al menos de manera teórica, y después vamos a ver cómo se aplican en problemas. Para la manera teórica, recuerda que lo que significa la ley de Boyle es que presión es inversamente proporcional a volumen. Eso significa que si volumen es grande, presión es pequeña. Y esta relación es inversamente proporcional, es decir, si uno se hace 5 veces más grande, la otra se tiene que hacer 5 veces más pequeña. Volumen y temperatura es directamente proporcional, siempre y cuando la temperatura esté en unidades de Kelvin. Y volumen es directamente proporcional a moles. Esto de directamente proporcional lo que significa es, si una variable aumenta 5 veces, la otra variable tiene que aumentar 5 veces de igual manera. Vamos a aplicar esto teóricamente. Vamos a asumir que tenemos inicialmente una muestra de un mol de gas. Determina qué le ocurriría al volumen si ocurren los siguientes cambios en la muestra. Empezamos con el primer caso. ¿Qué le pasará al volumen si se triplica la presión a temperatura constante? La relación entre volumen y presión era que volumen es inversamente proporcional a presión. Pues entonces, si la presión se triplica, eso me dice que el volumen se reduce a una tercera parte. Para el segundo caso, determina qué ocurrirá al volumen si la temperatura en Kelvin aumenta por un factor de 3 a presión constante. Si la temperatura aumenta 3 veces, dado que volumen es proporcional a temperatura en unidades de Kelvin, aumentar la temperatura 3 veces quiere decir que el volumen va a aumentar por un factor de 3, es decir, volumen se triplica. Finalmente, ¿qué ocurre si se añaden 3 moles de gas al recipiente, manteniendo la presión y temperatura constante? Aquí ten cuidado, lee bien. Aquí no dice que se triplica la cantidad de moles del gas. Aquí lo que dice es que se añaden 3 moles de gas. ¿Cuántos moles de gas eran inicialmente? Inicialmente teníamos 1 mol de gas. Así que N1 era 1 mol y N2, si se añaden 3 moles, 4 moles de gas. Así que podemos ver que la cantidad de moles de gas se cuatriplicó. Pues yo entonces esperaría que el volumen aumentara por un factor de 4. Este problema lo puse por destacar la importancia de leer y estar pendientes a palabras claves. No es lo mismo decir que se aumentó 3 veces que se añaden 3 moles. Así que ten mucha precaución con palabras como esta. Ahora vamos a hacer problemas de las leyes de gases utilizando números. Recuerda de que de todas, estas son las principales. Si necesitas de las combinadas, las puedes preparar al momento. Aquí quisiera, antes de hacer los problemas, dar unos consejos de cómo resolver problemas de 2 estados. Se llaman problemas de 2 estados porque estamos hablando de condiciones iniciales, condiciones 1 y condiciones 2 finales. Lo primero, según vayas leyendo el problema, anota las variables conocidas y desconocidas.
y determina si algunas de esas condiciones permanecen constantes. Esto es importante para poder definir cuál de todas las ecuaciones vas a estar utilizando. Segundo, para todos los problemas de gases, absolutamente todos, la temperatura tiene que estar en unidades Kelvin. 3. En los problemas de condiciones iniciales y finales, presión y volumen puede tener cualquier unidad, siempre y cuando no se mezclen unidades. A lo que me refiero es, si hay una fórmula que tenga presión, puedes trabajarla toda en torr o en atmósfera o en kilopascales. Lo importante entonces es que la presión 1 y la presión 2 tengan exactamente la misma unidad. Y lo mismo aplica para volumen. Se puede trabajar o todo en mililitros, o todo en litros, o todo en metros cúbicos, no importa. Lo importante es que la condición 1 y 2 sean consistentes. Cuarto consejo. Despeja la ecuación que vas a usar y luego sustituye los valores. Esto ayuda porque a veces, si sustituye los valores para después comenzar a despejar, durante el proceso de despejar es más probable que cometas errores pasando los valores de un lado a otro. Sin embargo, si haces el despeje en variables, es menos probable que cometas ese error. Y finalmente, al finalizar el problema, evalúa si el valor es consistente con el cambio esperado. Es decir, si tú puedes decir con las variables que cambiaron, si se espera que la presión o el volumen o los moles aumenten, disminuyen. Entonces puedes comparar valor inicial y final calculado para ver si fue en la dirección correcta. Vamos a hacer un ejemplo. Una muestra de 93 litros de aire seco se enfrían a 145 grados Celsius, de 145 grados Celsius a negativo 22 grados Celsius, mientras la presión se mantiene a 2.85 atmósferas. Calcula el volumen final. Podemos comenzar escribiendo los datos. Dice, una muestra de 93 litros. Litros es volumen, así que escribo volumen 1 es 93 litros. ¿Y por qué es volumen 1? Porque fue lo primero que leí. Segundo, dice, se enfrían de 145 a negativo 22 grados Celsius. Pues mire, eso son las temperaturas inicial y final. Así que escribo temperatura 1, 145 grados Celsius y temperatura 2, negativo 22 grados Celsius. Luego dice, mientras la presión se mantiene a 2.85 atmósferas. ¿Qué quiere decir eso de que se mantiene? Eso lo que está diciendo es que la presión es constante. Y lo último dice, calcula el volumen final. Así que volumen 2, signo de pregunta. En este problema, en ningún sitio me hablan de moles. Cuando haya una variable de la cual no se mencione nada, puedes asumir que la misma permanece constante. Ahora vamos a hacer algunos arreglos aquí. Tenemos unas temperaturas en grados Celsius y esas temperaturas en grados Celsius primero tengo que pasarlas a unidades Kelvin. Todos los problemas de gases requieren eso. La temperatura en Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. En este caso sería 145 más 273.15, lo cual sería igual a 418.15 Kelvin, excepto que este punto 15 es parte de la fórmula. Para cifras significativas, lo que queremos es consistencia en lugares decimales en los datos. Este dato no tiene lugares decimales, así que este valor debiera ser 418 Kelvin. De igual manera, la temperatura en Kelvin para el segundo caso, esta es la 2, esta es la 1, entonces sería negativo 22 más 273.15, y después que nosotros hacemos el asunto del punto 15, que lo dejamos sin lugares decimales, quedaría entonces unos 251 Kelvin. Ya tenemos el arreglo en temperatura, tenemos más o menos, sabemos cuáles son constantes, así que podemos ahora identificar cuál es la ecuación que necesitamos. Necesitamos aquella que varía volumen y temperatura.
V1T1 es igual a V2T2. Pasando la página. El problema lo que pide es volumen 2, así que tengo que despejar por volumen 2. Puedo hacer eso multiplicando aquí por temperatura 2 al lado izquierdo y al derecho y quedo con la expresión T2 V1 sobre T1 es igual a V2. Ya estando despejada, puedo entonces sustituir los valores. 251 Kelvin multiplicado por 93 litros dividido entre 418 Kelvin es igual a volumen 2. Volumen 2 va a ser entonces igual a, sacadito de la calculadora dice 55.844449, un número bien grande. Ahora, por cifras significativas, observa que este tiene 3 cifras, 2 cifras, 3 cifras. El resultado debe entonces quedar con 2 cifras significativas y el resultado va a ser 56 litros. Para el próximo problema. Para este problema dice, una muestra de monóxido de carbono ocupa 3.65 litros, empecé escribiendo 3.65 litros, a 298 Kelvin y 745 torr. Torr es presión, P1 es igual a 745 torr. Encuentra el volumen de la muestra, volvieron a hablar de volumen, así que ahora le ponemos el 2. Y signo de pregunta, encuentra el volumen de la muestra a una temperatura de negativo 14 grados Celsius y una presión de 367 torr. Observa que cuando veo todo esto, ya identifiqué unos grados Celsius, así que lo tengo que pasar a Kelvin. Nosotros vimos cómo hicimos ahorita. En este caso, esto sería igual a 259 Kelvin. Ahora, cuando vemos todo este problema, no me dices nada de moles, asumo que es moles constante y que me están cambiando 3 condiciones. Eso me dice que entonces tenemos una ley combinada. La expresión que tenemos es P1V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T2. Ahora, como que lo queremos es calcular volumen 2, podemos ir despejando aquí. Aquí despejo multiplicando por T2 sobre P2, así este cancela. Y aquí multiplico T2 sobre P2. Y queda la expresión T2 sobre P2 por P1V1 sobre T1 es igual a V2. Ahora puedes sustituir los valores. 259 Kelvin sobre 367 torr multiplicado por P1 sería 745 torr multiplicado por volumen 1 3.65 litros y dividido entre 298 Kelvin. Observa que las unidades que deben cancelar y debe quedar en unidades de volumen. Kelvin cancela, torr cancela. Entramos eso a la calculadora y dice que volumen 2 va a ser igual a 6.44 litros, ajustando para el total de cifras significativas.